Entonces, en la clase anterior hicimos la presentación general de lo que es astrología védica y les indiqué que tomen ese día como algo muy importante porque estamos empezando en un momento apropiado, usando la carta natal en el mejor momento posible para hacer los estudios de astrología védica. Ahora que Júpiter está transitando por el octavo signo y está en conjunción con el Sol y Mercurio en Escorpio. La casa 8, como aquellos que ya saben astrología, la casa octava está muy vinculada a los temas místicos, esotéricos, a las artes predictivas. Y Júpiter ahí es bastante indicado para hacer astrología. Bien, dicho esto, vamos a hablar sobre las bases o fundamentos filosóficos que está detrás de lo que nos compete saber. Pero primero voy a dar una breve introducción a lo que se entiende como filosofía. Entonces, antes de hacer astrología, muchos de ustedes cuando eran pequeños, hablamos de 4, 5, 6 o hasta 7 años, se empezaron a preguntar, ¿qué es este mundo? ¿Quién soy yo? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿O qué va a pasar con mi abuelo, mi padre? ¿O qué les pasó cuando llegó el momento de que ellos vayan de este mundo? ¿A dónde van? ¿Cómo llegué aquí? ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Qué son los sueños? Etcétera. Todo este tipo de preguntas están vinculados a la búsqueda de la razón o el sentido de la existencia. Y cuando hacemos ese tipo de preguntas o cuestionamientos, tenemos la tendencia a mirar hacia arriba, ¿no? Buscando una especie de respuesta del cielo. Empezamos a ver las estrellas, la luna, y preguntarnos qué hay ahí, qué hay más allá de este planeta, si habrá vida, habrá otros seres o personas que nos están viendo y nosotros no podemos verlos. En fin, todas estas cuestiones tienen que ver con la búsqueda de la verdad. Y ese es como el fundamento para empezar a buscar respuestas en los cuerpos celestes, en las estrellas y planetas. La astrología védica está basada en la observación a través de los sentidos. Es decir, todos los planetas que usamos en la astrología védica se pueden ver con nuestros sentidos. Tenemos las dos luminarias, el Sol y la Luna. Tenemos a Saturno, Mercurio, Rajuno, perdón, a Venus, tenemos a Marte. Entonces, estos cuerpos los podemos ver con nuestros sentidos. Y los sabios establecieron que, ya que podemos ver estos cuerpos, debemos usar a estos planetas porque ellos van a manifestar también situaciones que nosotros podemos observar, lo que mencionamos anteriormente como nimitas o señales. Entonces, dentro de la literatura védica, que es bastante amplia, espero que puedan ver este libro. Sí, ¿lo ven? Acá dice, bueno, tiene un título gracioso, pero dice El arte del engaño. Bueno, fíjense en el volumen de este libro, ¿sí? Vamos a tomar esto como una medida y aproximadamente 50 de estos libros constituye el cuerpo de conocimiento védico. Puede ser un poco más. La palabra védica es un adjetivo que está vinculado a Veda. Veda significa ciencia, conocimiento, y el conocimiento védico originalmente era solo uno, un solo Veda, un solo cuerpo de conocimiento, tal como yo los veo a ustedes. Ustedes, por ejemplo, eh, tienen su cuerpo que está formado por miembros, manos, pies. Similarmente, este cuerpo tiene miembros. Estos miembros se conocen como los Shat Vedangas. Y dentro de estos miembros está el Yotish.
Les voy a mostrar algo ahora. A ver, vamos por aquí. Esta es una página, la voy a usar y después les voy a mostrar y les voy a explicar este punto. Ok. Tenemos esta página muy interesante, Vedic Heritage, o herencia védica, y aquí se menciona a los Vedangas, lo que les mencioné, es decir, los miembros del Veda, el conocimiento. Aquí empiezan a nombrar a Shiksha. Tenemos 6, se llama Shat Vedanga, o 6 miembros. Tenemos Kalpa, Vyakarana, Nirukta, Chandas y Yotisha. Ahora, ¿qué es todo esto que estoy nombrando? Bueno, vamos por aquí. Los Shat Vedangas son los 6 miembros que acompañan al cuerpo del Veda. Shiksha y Chanda son los dos primeros. Luego viene Nirukta, Vyakarana y al final está Yotisha. Entonces, ¿qué quiere decir Shiksha? Se refiere a la parte para aprender a pronunciar correctamente los Vedas, ya que están en sánscrito y hay que saber pronunciarlos. La parte Shiksha habla de pronunciación. El Chanda, que está la segunda, nos habla de la métrica, o sea, cómo escribir o componer correctamente esto. Luego viene Nirukta. Nirukta se refiere a la definición o la etimología de una palabra. El famoso diccionario védico, el Nirukti. Luego tenemos Vyakarana. Vyakarana se refiere a la parte de gramática. Luego viene Kalpana, que es toda la parte ritualística, los rituales que se hacen. Y finalmente tenemos a Yotisha, que es astronomía y astrología. Entonces, estos dos primeros, Shiksha y Chanda, enseñan a cómo hablar correctamente el Veda, el conocimiento. Los dos siguientes, Nirukta y Vyakarana, nos enseñan el significado de lo que estamos hablando, el significado del Veda. Luego viene Kalpana y Yotisha. Kalpana se refiere a los rituales o cómo usar o aplicar. Estos dos, Kalpana y Yotisha, nos enseñan específicamente a cómo usar el conocimiento. Entonces, repasando, los dos primeros nos enseñan a cómo hablar correctamente. Los dos segundos a cómo comprender el significado de lo que estamos hablando. Y los dos últimos, cómo aplicar ese conocimiento. Entonces, estos dos, especialmente Yotisha, nos enseñan a cómo aplicar el conocimiento védico en nuestra vida, cómo usarlo. Es como la parte práctica, la parte efectiva o ejecutiva de los Vedas. Todo lo demás es como la parte, digamos así, personal, teórica, pero Yotisha nos enseña cómo aplicarlo en nuestra vida en relación con la vida de los demás y por lo tanto se llama los ojos. Por ejemplo, ustedes tienen un cuerpo, tienen miembros. La parte de los Vedas, que es la astrología, se llaman los ojos del cuerpo del conocimiento. Entonces los ojos nos permiten ver. Sin ojos, tengo manos, ¿ok? Puedo guiarme hasta cierta parte con mis manos, puedo avanzar, pero no es igual a tener ojos. Entonces, por ejemplo, la parte, las artes militares, que se llama el Dhanurveda, nos enseñan cómo administrar, cómo usar armas, y es como los brazos del cuerpo. Repito, con los brazos uno todavía puede avanzar en la vida, puede desplazarse, pero eso tiene ciertas limitaciones. En cambio, la parte que nos permite ver hacia adelante, hacia atrás, etcétera, son los ojos. Entonces, Yotisha es la parte del conocimiento védico que trata de el tiempo. Por eso se llama Kalpa Vidya, la ciencia del tiempo. Eso ya lo mencioné anteriormente. Lo que estamos estudiando aquí dentro de todo el cuerpo del conocimiento védico es esta parte, ¿ya? Para aplicar.
Y para eso debemos remitirnos a uno de los libros que resumen o da una síntesis de todo el conocimiento védico, y es el Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita, hablado por Krishna mismo, él señala que el propósito de los Vedas es conocerlo a él. Y este conocimiento sobre astrología tiene la función de, como mencionamos en la primera presentación o en la introducción de este curso, Jyotisha tiene el propósito de saber leer el lenguaje en que se está manifestando Dios o la verdad absoluta a través de diferentes hechos, circunstancias, etc. Entonces, hacer astrología no solamente es leer la carta astral, los signos, no. Hacer astrología significa estar atentos a todo. Por eso es que es importante llevar un estilo de vida donde el cuerpo esté en óptimas condiciones. ¿Ya? Así que acá deben, si les gusta deportes y pueden pensar, pero ¿qué tiene que ver los deportes con la astrología? Tiene mucho que ver, porque va a armonizar tu cuerpo, vas a estar más lúcido. El cuerpo es lo único que tenemos, es la herramienta. Si esta herramienta está en óptimas condiciones, entonces voy a poder estar atento a mi análisis que voy a hacer. Si les gusta deportes, yo los animo. En el caso mío, por ejemplo, todos los días salgo a entrenar por las noches, y el otro tema es el ayuno, la alimentación. Ayunar es algo de lo que pocos hablan. Ustedes pueden entrar a las redes sociales y siempre van a ver que salen videos de tal o cual preparación, ¿sí? Pero es raro que alguien les diga, no comas. Por el contrario, nos está diciendo, come esto, prueba aquello, hace esta rica preparación, etcétera. Pero el ayuno es muy importante. Ayunar hace que uno esté mucho más despierto. Se van a dar cuenta que cuando ustedes quieren asimilar o estudiar y lo hacen comiendo, les va a dar sueño o va a ser pesada la clase. ¿Por qué? Debido a un principio de que cuando uno va a empezar a digerir, una cantidad de sangre del cuerpo tiene que bajar hacia el estómago para hacer esta función. Y resta un poquito de sangre en el cerebro. O hacer las dos cosas al mismo tiempo es un poco agotador. Entonces, si ustedes empiezan a ayunar, si hacen deportes, eso va a poner o sintonizar su cuerpo con el ambiente externo, y van a estar más atentos a sus consultas. Si ustedes ya están atendiendo a alguien, sea usando tarot u otro medio, o incluso ya están dando sus primeras consultas de astrología, muy importante que cuando llaman a una persona, ustedes deben haber digerido los alimentos algunas horas antes, deben estar serenos, calmados, etc. Bien, todos estos detalles tienen que ver con cómo aplicar el conocimiento. Y esto es muy importante, porque lo que ustedes digan o cómo lo digan va a afectar a la otra persona, ya que esa otra persona está confiando en ustedes. Así que hay en el Parashara Hora Shastra toda una serie de indicaciones que debe tener un astrólogo antes de empezar una consulta o una lectura de la carta. Debe estar en un lugar cómodo, debe haberse dado un baño y una serie de detalles. ¿Qué lo tenemos que aplicar? Sí. Hay ciertas circunstancias que no nos van a permitir aplicarlas del todo, y debemos ir conociendo por práctica y experiencia qué hago, ¿no? ¿Qué hago, por ejemplo, si alguien me hace una pregunta cuando estoy en un momento inoportuno o en un lugar donde no estoy cómodo? Le digo que me llame después, o simplemente le digo que ahora no puedo responder. Y si es urgente, ¿qué hago? ¿No? Son situaciones como esas. Todos estos detalles están, por ejemplo, en la sección Kalpana o rituales. ¿Bajo qué condiciones se deben realizar ciertos rituales? Como ejemplo, cuando se hace un sacrificio védico, una ceremonia de fuego, no sé si alguno ha estado presente en alguna ceremonia de fuego, están los brahmanas o los sacerdotes, están los asistentes de los brahmanas, y siempre se debe ver que en una ceremonia de fuego se evite que haya alguna persona mutilada, o sea, una persona si no tiene brazos o piernas, se considera que es inauspiciosa su presencia y debe apartarse a cierta distancia antes de realizar el sacrificio.
la ceremonia. Igual, una persona que está ahí y está en estado de ebriedad, tampoco debe estar en la ceremonia, debe ser apartada. Todos estos detalles se van manejando, desde lo más sencillo, como levantarse. Uno se levanta temprano y empieza su primer ritual. ¿Cuál es? Levantarse y dar reverencias, ¿no? Uno baja de su cama, si duerme en el suelo simplemente se voltea y da reverencias. Da reverencias al suelo como si entrara a un templo y recita el mantra de su maestro espiritual, o un mantra muy sencillo que es: ofrezco mis respetuosas reverencias a mi maestro espiritual que ha abierto mis ojos con la antorcha del conocimiento. O sea, el mantra al guru es Om Agyanati Mirandasya Gyanam Yana Shalakaya Chaksurmilitan Gyana Tasmai Shri Gurave Namaha. Empieza el día con un ritual, con un mantra. Y cuando llega la noche, antes de acostarse, termina el día con el mismo ritual, con el mismo procedimiento. Y durante el día también ejecuta otro tipo de formas que van justamente formando o adiestrando la mente y disciplinando el cuerpo para que uno se sintonice. Eso es como lo mínimo que se debe hacer. Ahora, como repito, ¿qué tal si uno está en un bus, ¿no? A veces uno viaja de una ciudad a otra y estás en un bus y no puedes pararte del bus porque no puedes dar reverencias, o estás en un avión y no puedes hacer esto. Entonces lo puedes hacer en tu mente. O sea, no es que tienes que salir de tu asiento y dar unas reverencias en el avión. No, eso no es práctico. Primero, que causa perturbación quizás a la gente de tu alrededor, van a pensar que uno es un extraño. Simplemente hacerlo en la mente, en el plano mental. Hay ciertas circunstancias como esas donde uno tiene que saber qué hacer, ¿ya? Una vez que uno va practicando todo este tipo de rituales, procedimientos, etcétera, ya lo va a hacer de forma espontánea, sin pensarlo. ¿Cómo así? Por ejemplo, ¿quién aquí practica artes marciales? Pueden hablar, sus micrófonos están abiertos. ¿Quién hace boxeo, karate, kung fu? Tenemos a Juan Rivera. Karate. Ok, Juan Rivera hace karate, ¿verdad? ¿Ya? Sí. Ah, ok. Por ejemplo, cuando uno hace un arte marcial, por meses, por no decir años, realiza un mismo movimiento. Digamos, golpear al frente. Meses, Repetidamente. horas, ¿no? O defensa alta, defensa media, externa, interna, y uno está ahí todos los días. Eso uno lo tiene que hacer como un ritual, de manera mecánica, constante, hasta que el maestro, profesor, dice, bueno, ya, ahora sí me parece que ya has internalizado esos movimientos. A tal punto que cuando estás en un caso en la vida real, ya no tienes que pensar que tienes que alzar el brazo, que tienes que sacar un puño, ya no piensas, simplemente el cuerpo reacciona así. ¿Por qué? Porque has internalizado ese ritual. Similarmente, cuando tú practicas esto de dar reverencias, recitar este mantra, cuando se va el sol, cuando sale el sol, cuando te acuestas, cuando te levantas, primero es como que lo tienes que hacer a manera de disciplina, todos los días, para que cuando llegue el momento de la verdad, o sea, un momento peligroso, un momento trascendental, tú lo hagas sin pensarlo, ¿ok? Sin pensarlo. Ese es el principio detrás de esta disciplina. Lo mismo, cuando vamos a hacer las cartas natales, tú automáticamente en tu cerebro dices, alguien te pregunta, ¿y qué hago por esto? Entonces, inmediatamente, si te has disciplinado, tu mente va a colocar cada planeta en cada signo. O sea, solamente tienes que saber a qué hora es, qué fecha es y dónde estás. Inmediatamente tu mente va a colocar los planetas en su respectivo lugar. Al principio vas a tener que hacerlo de manera mecánica, o sea, vas a tener que calcular, bueno, hoy está el día, Júpiter venció tantos minutos, Saturno también, la Luna venció tantos grados, así todo mecánico, todos los días, listo. Pero si lo haces todos los días, eso va a ser natural, ya no vas a tener que hacer mucho cálculo, no vas a tener que pensar demasiado, inmediatamente lo vas a hacer. Entonces los cálculos, las predicciones, los análisis van a ser mucho más naturales y fluidos. Así que en la parte de la formación,
estos dos van de la mano, los rituales, que significa disciplina, y la aplicación de esos rituales y del conocimiento, Kalpana y Yotisha. Lo que pueden estudiar ustedes de manera autodidacta, o si es posible van a India, llevan al curso de sánscrito, pero pueden hacerlo de manera autodidacta o por ustedes mismos, es Nirukta y Vyakarana, o sea, gramática sánscrita y etimología o significado de las palabras. ¿Hay materiales en internet? Sí. ¿Hay cursos de sánscrito? Sí, gramática sánscrita. Te puedes bajar, hay ediciones del diccionario sánscrito, el Nirukti. Eso lo puedes hacer. Ahora, si te gusta cantar, si te gusta recitar, incluso si te gusta bailar, puedes ir por esta parte, Shiksha y Chanda, para que aprendas a recitar apropiadamente los mantras, aprendas a cantar, etc. Pero eso ustedes lo tienen que hacer. Sí, ustedes lo tienen que hacer, ustedes tienen que investigar y por sus propios medios, si hay por ahí algún curso cerca del lugar donde están viviendo, aprovechen. ¿Va a complementar y va a ayudar? Sí, definitivamente. Ahora, ¿no es un requisito indispensable? No, no lo es. Que seas vegetariano tampoco lo es. Ok. No, no les voy a decir acá, bueno, tú comes carne, te voy a anular la suscripción. No, ya, tú no eres alumno. No, ustedes pueden seguir con sus hábitos, sus costumbres, etcétera, pero lo que les estoy presentando es que este conocimiento astrológico no es un conjunto de reglas o regulaciones. Este conocimiento astrológico va más allá de reglas y regulaciones. No se trata de seguir rituales o reglas, pero esas cosas van a ayudar en el transcurso del tiempo, sí van a ayudar. Pero eso es gradual y proporcional a sus condiciones particulares, a sus situaciones especiales. Cada uno debe saber, debe conocerse y cómo y hasta qué punto son capaces de aceptar o mejor dicho, de seguir estas cosas. Pero voy a decir solamente dos cosas que dije al inicio. Si hacen deportes, perfecto, no dejen de hacerlo. Si les gusta hacer y quizás les parece que no tiene conexión con la astrología, ahora les digo que sí tiene. Y practiquen el ayuno. Sí, a ver, tengo aquí a varias personas. Tengo Carlos. Carlos, ¿tú ayunas en algún momento del año? Ayunar no. Soy prácticamente vegetariano y Ajá. hago mucho deporte, sí. Oh, qué bueno. José. A veces lo hago cerca de la luna llena porque estaba leyendo como temas del sufismo y es Ujú. recomendable hacerlo. Bueno, a hoy me Ajá. debería tocar el ayuno, pero no lo hice. Oh, Pero sí lo hago a veces en ocasiones cuando hay luna llena o cercana a la luna llena. perfecto. Juan Rivero. Juan, al menos que en el budismo hacemos distintos votos por 24 horas, Ya. que tiene un cierto ayuno, pues entonces en ese tiempo pues saco ese periodo de 24 horas. Carla Martínez, ¿tú ayunas? Hola, hago lo que se llama a veces ayuno intermitente, Ajá. porque o sea, estar todo el día me dificulta. Ya O entiendo. Ok. horas, ¿no? Cenar más temprano y desayunar más tarde, pasar 12 horas aproximadamente. Muy bien. Ya. Entonces, estas dos cosas, deportes y ayuno, van a limpiar y purificar el cuerpo. Ok. Bien. Me detengo un rato acá. Quería saber si tienen preguntas sobre este tema de que estoy presentando, los Shat Vedangas o los miembros del conocimiento védico. Sí, yo tengo Sí, una. pero A ver, ¿quién habló primero? creo que No, lo ella, debo. A Okay. ver, ya. primero. Sí, el Chiksha Chanda me dijo que es pronunciación, ¿verdad? Shiksha es Pronunciación, pronunciación, pronunciar correctamente. ajá, y Chanda, Ajá, es la métrica para, por ejemplo, escribir correctamente. Eh, esto se narran estos eventos, por ejemplo, en la vida del señor Chaitanya y su encuentro con grandes lógicos
cómo estos lógicos componían en sánscrito diferentes versos de diferentes métricas. Por ejemplo, el Bhagavad Gita es octosílabo, ¿sí? Tiene esa métrica de ser octosílabo el Bhagavad Gita. Y hay otras escrituras que tienen diferentes métricas o medidas en sílabas y se canta o se pronuncia de una forma diferente. Entonces, el señor Chaitanya, cuando se encontraba con estos lógicos, él les decía, bueno, todo está bien, perfecto, pero te has equivocado aquí. Esta palabra no está bien porque estás transformando todo el significado y aunque tu intención vale, de acuerdo a las leyes de la gramática, perdón, de la métrica, está mal. Si uno quiere aprender más de esto, por ejemplo, a través de libros que están accesibles y en español, puede leer el Chaitanya Charitamrita. Ahí se habla, ¿no? Esas experiencias. Y el señor Chaitanya, bueno, cuando se enfrentaba con estos sabios, lógicos, perdón, hacía hincapié que hay que hablar correctamente si uno quiere presentar este conocimiento en ese nivel. Claro, no es que eso es un requisito para hacer servicio o practicar vida espiritual, no, no lo es. Pero si uno va a referirse a los Vedas y citar con autoridad, entonces tiene que estar atento a estos detalles. Entonces, chanda es la métrica o la forma correcta de componer un verso. Esto es muy importante cuando uno, por ejemplo, va a hacer traducciones. Cuando uno va a hacer una traducción del Bhagavatam o de algún Upanishad o Purana y quieren hacer una traducción palabra por palabra, etcétera, se va a dar cuenta, si tiene conocimiento acerca de chanda, se va a dar cuenta si ese verso está bien escrito o no, porque conoce la métrica. Y uno puede detectar, no, esto está mal escrito, aquí quien recopiló esto se equivocó, está mal. Y uno lo puede decir con autoridad. Eso es, Entonces, ¿ya? ajá, sí, en la parte de Nirupta y Vyakarana, Ujú. Vyakarana es la parte ritualística y Nirupta sería No, Vyakarana es la gramática. la gramática. Sí, Eso Nirukta tiene que ver, es la etimología ajá, o el significado. ok, Ajá, sí, etimología y significado. Eso tiene que exacto, ver con el significado del Veda, ¿verdad? Es lo que dijo exacto. también. Ajá, así es. Etimolo- Ya, había un muchacho que estaba haciendo una pregunta. Sí, yo, Carlos. Ok, Carlos. Eh, la Ayurveda entraría dentro de la parte práctica o aplicación de los Vedas, ¿no? Estaría dentro Está, de... sí, exacto, pero forma parte, ok, forma parte de los 4 Vedas originales y nos habla acerca justamente de dentro de la historia o la genealogía de cómo el autor, Vyasadeva, al ver que en esta época de Kali Yuga la gente iba a tener menos memoria y menos vida, decidió dividir el único Veda en 4. Y a cada uno de sus discípulos le encargó el estudio y la prédica o la difusión de cada uno de esos Vedas. Luego cada uno de estos maestros a su vez le encargó a cada discípulo otra sección específica de ese conocimiento védico. Y dentro de estos ramas o subramas está pues la parte de la Ayurveda. El Ayurveda en sí, cuando hablamos de Ayurveda estamos hablando de algo en un sentido bastante genérico, no estamos hablando de los diferentes libros que llegan hasta nuestros días y que forman parte de ese cuerpo de conocimiento llamado Ayurveda. Según los estudiosos de Ayurveda, lo que ha llegado hasta nosotros es aproximadamente por ahí leí un 20%. El resto de conocimiento sobre medicina se ha perdido, ¿no? Y si uno lee un poco de historia, por ejemplo, puede entender por qué. Por las diferentes invasiones que hubo antiguamente en India, pues hubo una destrucción de templos, saqueo, eh, incluso persecución a algunos kaviraj o médicos, y muchos textos se perdieron. Eso es algo lamentable, pero sí sucedió. Sí, Bárbara Pitera, buenas tardes. Creo que es la primera vez que estás por aquí. Buenas
buenas tardes. Sí, la vez Tarde. pasada no estuve conectada. Ajá. Ok, ¿hay alguna pregunta más sobre este tema? ¿Ya? Kalpana, sí, Prabhu, Sí, Kalpana. preguntas. Kalpana y Yotish es la parte ritualística, sería entonces, ¿verdad? Kalpana son los rituales, aparte Ajá. de los rituales, que hay muchísimos rituales. Hay, por ejemplo, los 16 samskaras, ¿no? El samskara de la concepción, es decir, cómo concebir un niño. Hay todo un ritual, un procedimiento. Luego viene el samskara de el nacimiento. Luego viene otro samskara, que es cuando se saca al niño de la casa, ¿no? La madre dio a luz y cierto tiempo después, solo recién la madre puede salir con el niño fuera de casa. Y hay otro que es para el samskara, para el primer alimento sólido del niño, que debe ser bien hecho. Esto tuve la oportunidad de darles a algunas personas qué día pueden darle el primer alimento a sus hijos. Si no se escoge el día apropiado, se explica que el niño puede comer algo no en el momento indicado y más adelante de adulto va a tener problemas digestivos, etcétera. Y así hay 16 samskaras principales, hay muchos más, pero son los 16 principales. Y luego está el samskara cuando, bueno, se va a incinerar el cuerpo de la persona, etcétera. Estos, por ejemplo, son algunos de los rituales dentro de Kalpa. Son los más importantes, ¿no? Concepción, nacimiento, matrimonio, estudios, etcétera. Y luego hay otros más, son como detalles adicionales, pero sería bueno conocerlo a manera de cultura general y para tener una idea de qué consiste, cuál es el sustento astrológico que hay detrás de esos rituales, cuál es el sustento ayurvédico, vamos a decirlo así, que hay detrás de esos rituales. O sea, ¿por qué se hacen? Y si investigamos en nuestra propia cultura, aquí en América, vamos a descubrir que en los pueblos también tenían ciertos samskaras o rituales. Otra palabra parecida a samskara es, a mi parecer, si me equivoco me corrigen, es enegrama, o lo que se puede definir como crear una huella en la mente para que la persona internalice ese momento como lo más auspicioso en su vida. Por ejemplo, el matrimonio debe ser un samskara, una ceremonia tan bien realizada, tan hermosa, tan bonita, que la pareja recuerde ese día como, no ese día, sino esos días, porque dura varios, recuerden los días de su matrimonio como el evento más hermoso y bonito en su vida, de tal manera que puedan tener esta impresión en su mente y mantener la fidelidad, la, la fuerza de la relación, justamente por realizar este ritual. De hecho, los rituales forman parte de la sociedad, no hay un protocolo, un presidente viene, se sigue un protocolo, llega un primer ministro, hay una forma de hacer. Todo eso es muy, muy parecido a lo que se llama kalpa, los rituales. ¿Y por qué? Porque justamente hay que mantener las formas para recordar este evento. Ustedes, ¿quién de ustedes no recuerda su graduación, su fiesta, etcétera, ¿no? Había un ritual, tú tenías que ir vestido de tal manera y tenías que sacar a pareja o tenías que dar un discurso. Todo eso hace que tú recuerdes ese evento porque se crea una impresión en tu mente. Entonces, eso es el uso básico o esencial de los kálpanas o rituales. A lo largo de nuestra vida, quizás nosotros solo tuvimos así, digamos, hablando en términos mortales o mundanos, solamente, qué sé yo, cuatro rituales, ¿no? Qué sé yo, la graduación, por ahí quizás nuestro matrimonio, algunos ni siquiera nos casamos, convivimos, o qué sé yo, cuando terminamos la carrera universitaria, son rituales y los recordamos justamente por eso. Pero dentro de la cultura védica hay mucho más, son más elaborados. Pero volviendo al tema, en nuestra cultura, si investigamos, cultura maya, azteca, inca, etcétera, ¿existieron rituales? Definitivamente sí, existieron. Entonces, ¿cuál es la base o sustento astrológico, que es lo que nos interesa, o ayurvédico, detrás de eso?
es un campo de investigación bastante interesante y amplio. ¿Y hay material ahora y facilidad para hacerlo? Sí, hay. Entonces, eso espero que responda a la pregunta y profundice más en por qué estos dos, Kalpana y Yotisha, van de la mano. Porque se debe usar el Yotish o la astrología para escoger el mejor momento en cuando se debe hacer un ritual. Por eso es que están unidos. Ajá. Ok. Yo tengo una pregunta. ¿Quién ¿Sí, es? sí, Carla. Ok, Carla, adelante. Si hay samskaras relacionados con la fecha de cuando uno va a cumplir años, que estén relacionados con nuestro sol o la luna ascendente, no sé, qué cosas que hay que hacer o cosas que no hay que hacer en el cumpleaños. Oh, sí, sí, claro. Esto es algo que me pasa a menudo, ¿no? Las personas escriben y dicen, bueno, tal fecha es mi revolución solar, mi cumpleaños astrológico, ¿qué debo hacer? Eh, las personas que ya tienen cierta experiencia en eso dicen, por favor, astrólogo, dígame dónde debo pasar mi cumpleaños para que me vaya bien en la salud, en la economía, en N situaciones. Ujú. O si yo no tengo los medios para viajar, no tengo la economía o el tiempo, entonces, ¿qué debo hacer? Lo mínimo. Entonces, hay una ceremonia bastante sencilla y esencial que está al alcance de todos, que es que en el momento de tu retorno solar, que va a ser generalmente el mismo día, pero a una hora diferente, el nativo al menos debe estar despierto. Ese es un requisito, debe estar despierto, no que le agarre dormido. No, es su cumpleaños y te agarra dormido, porque a veces es a las 3 de la mañana. Y Claro. no, el astrólogo te va a decir, al menos debes estar despierto, estar consciente ese momento. ¿Y por qué? Porque la manera en que tú cierras un ciclo y recibes otro ciclo va a determinar hasta cierto punto cómo va a ser ese año. Es el mismo principio del niño cuando nace. Cómo el niño es recibido. Si hacen fiesta o el padre se escapó, no quiere saber nada del hijo, la madre está sola en algún hospital, los familiares ni se enteran. O sea, cómo el niño es recibido, cómo viene al mundo. Eso va a decirnos mucho de cómo el nativo va a interactuar en el mundo. Cuando, por ejemplo, ustedes leen la vida de Buda, cuando Buda nació, ¿no? Hubo cantos celestiales, vinieron seres divinos a ver el nacimiento, igual cuando Jesús apareció, en fin. Igual, cuando es tu retorno solar, si tú mismo ni siquiera eres capaz de estar despierto y recibir tu retorno solar de manera consciente, significa que ese año la vas a pasar así como en el plano robótico, ¿no? No vas a ser muy consciente de las cosas que pasen. Entonces, lo mejor es estar consciente. Segundo, hacer algún tipo de ofrenda. ¿A quién? Bueno, en este caso, al sol. ¿Sí? Ujú. Al sol. La ofrenda más sencilla al sol, y esto está en las culturas incas u otras, es una ofrenda, primero, de algún tipo de alimentos. Puede ser frutas, carnes no, por favor. Frutas, agua, ¿no? Algo natural, sencillo. No tienen que matar un animal para hacer esto, ¿no? Así que no carnes, simplemente frutas, agua. Si eso no está a su alcance, por lo menos una oración, ¿ya? Una oración. Pero yo pienso que todos pueden conseguir ahí agua, frutas y algún hermoso y bonito incienso, el mejor que hay, si pueden. Ya. Otros detalles, bueno, debes estar limpio, haberte dado un baño, estar con ropa limpia, nueva, de algodón y de seda si es mejor, sino simplemente algodón y hacer esta ofrenda de alimentos. ¿Sí? Eso es, por ejemplo, como una especie de ritual que se debe hacer para recibir. Otro detalle, si uno quiere ser próspero, ese día uno debe ayunar y debe donar algo a las personas que lo acompañan ahí en ese momento o a alguna persona que lo necesita. Esto ha funcionado muy bien con varias personas que hicimos su retorno solar. Tengo el caso de una muchacha que trabajaba para una empresa y por años no la ascendían. Una empresa de contabilidad. Por años no la ascendían, estaba ahí a 5 años.
tenía 30 al parecer. Y el día en que hizo esta ceremonia, ella donó una cantidad de dinero, lo hicimos en el campo, ella donó una cantidad de dinero a una mujer que estaba lavando ropa ese día en el río. Terminamos la ceremonia, ella fue y le dio el dinero. Bueno, 2 o 3 días después me llama y me dice que estaba así como extasiada porque le habían dado un nuevo cargo en su trabajo y obviamente le estaban casi duplicando el sueldo. Claro que eso no es accidental, o sea, ella también era una persona capaz, pero hecho este samskara, esta ceremonia, hubo estas bendiciones, ¿ok? Y así como este ejemplo hay otros. Entonces, lo ideal es que uno ayune y empiece a dar caridad, a dar donativos. Generalmente en nuestra cultura es al revés, ¿no? El día de nuestros cumpleaños queremos estar gordos y recibir muchos regalos, y nosotros ¿qué damos? Tenemos que dar algo, tenemos que hacer un tipo de sacrificio. Al menos ese es el principio. Sacrificarse y dar algo. Sí, ¿está bien, Carla? Sí, gracias, sí. Ya. Sí, gracias. Ok, ¿algo más? Ya. Muy bien, entonces cerramos este tema aquí. Voy a ir. Perdona, que me ha Sí. venido algo a la mente. ¿Qué tal, Santiago? A ver. Buenas. Yo un retorno solar, bueno, hace 2 o 3 años estuve enfermo, Ujú. el día de mi cumpleaños. ¿Ya? Falleció mi padre al poco tiempo. Wow. Muy bien. Era eso, comentarlo eso. Ah, ¿y analizaste tu retorno solar esa vez? Pues sí, más o menos no sé si estaba en parte de Saturno. Bueno, sí, el ascendente era donde tenía, el ascendente del retorno era el donde estaba Saturno, en Ah, ok. en el nacimiento. Ya. Bueno, sí, suele pasar situaciones así fuertes en los retornos solares. Cuando una persona, por ejemplo, tiene un accidente, si esta persona está muy grave, pero si sobrevive y pasa su retorno solar, lo usual es que se va a recuperar. De eso he visto un caso incluso en la familia. Una tía que se accidentó muy grave a unos 5 días de su cumpleaños. Me pidieron que haga el análisis, ¿no? De cómo le va a ir. Entonces, analizando su caso, era, bueno, si ella sobrevive pasando su retorno solar, el próximo está muy bien, ¿no? El ascendente está fuerte. Y efectivamente fue así, se recuperó, fue bastante increíble cómo es que ella se recuperó, salió del coma, la operaron, muchas operaciones, y bueno, hoy en día quedó con algunos rezagos de la pierna, pero por lo demás está bien. Bueno, esa parte ya la estudiaremos, retornos solares, retornos lunares, etcétera, es bastante interesante. Ok, ya, creo que eso es todo, ¿verdad? Mira. Sí. ¿Alguien? ¿Perdón? Sí, ¿todo claro acá? Ok. A ver, creo que han hecho preguntas por el chat. Ah, no, está bien, todo claro. Bueno, vamos ahora a por la segunda parte, la primera, fundamento filosófico. Este tema en sí es bastante amplio, pero a veces la filosofía y todo esto es un poquito denso, pesado. Sin embargo, después de esta clase, después de grabar y editar, yo les voy a enviar algunos textos y otros enlaces de videos para que ustedes puedan escucharlos y profundizar más. No es obligatorio que lo escuchen o lo lean, pero les va a servir bastante. ¿Ya? Yo anteriormente ya di algunas directrices sobre lo que deben hacer, como es mantener un diario donde deben escribir. Varios o casi todos me han enviado fotos de sus ciudades,
el sunset, el sunrise, etc. Eso está muy bien. Eso es un ejercicio muy bueno que se debe practicar. A ver, la segunda parte de esta clase tiene que ver con las técnicas, ¿no? Las técnicas y la ciencia que hay detrás del Jokic. Entonces, para eso voy a hablar de algo muy importante, que es lo siguiente. El libre albedrío. O sea, esto es un debate que ha perdurado por varios años hasta ahora, incluso dentro del campo de la astrología védica. Sobre todo en los últimos 30 años, hay un grupo de astrólogos védicos importante, no son pocos, para quienes no existe libre albedrío, sino que existe una ilusión, una malla, una ilusión de creer que existe el libre albedrío. Voy a compartir pantalla para que no. Bueno, voy a seguir. Hay un grupo de astrólogos, como les digo, que son de la opinión de que la sensación de libertad que tenemos es una ilusión, y esa ilusión se llama maya. Maya significa literalmente malla, ¿no? Una red. Estamos atrapados por esa ilusión. Bueno, y otro grupo de astrólogos dice que tenemos libre albedrío, sí, pero es limitado. Ahora, dentro de estos dos grupos, los que dicen que no y los que dicen que sí, hay dos categorías. El grupo que dice que no tenemos libre albedrío se puede dividir en dos. Uno de esos grupos sugiere que todo es una ilusión, una completa ilusión, no existe libre albedrío, todo está ya predeterminado, cada respiración, cada acto, incluso cada parpadeo, todo ya está establecido. Y eso se ve en la carta astral, dicen ellos. Todo está ahí, todo lo puedes ver ahí, no hay nada que hacer. Y el otro grupo que dice que no tenemos libre albedrío, ¿sí? Pero eso es un error nuestro, o sea, es por nuestro propio... Es como que tuvimos libre albedrío en un inicio y ahora estamos con grilletes en el cuello y las manos y ahora no tenemos libre albedrío. Y que en algún momento por la voluntad suprema nos vamos a liberar de esos grilletes. Así que entre el inicio de nuestra vida en este mundo material hasta la salida de este mundo material, no vamos a tener libre albedrío. Ok, el otro grupo que dice que nuestro libre albedrío existe, pero es limitado, hay también dos grupos. Uno de ellos dice que tenemos libre albedrío casi lo suficiente, casi total diría, pero limitado. Dentro de esas limitaciones, dentro de ese espacio, es casi total. Y otro grupo dice que el libre albedrío que tenemos es relativo o depende de muchos otros factores. Y que si esos factores no se dan de la mejor manera, uno prácticamente queda sometido completamente a las leyes de este mundo. Bueno, la pregunta es, ¿dónde nos podemos situar? ¿Con quién nos llevamos mejor? ¿En qué área de estos grupos podemos manejarnos o podemos aplicar la astrología védica? Bueno, yo voy a repetir lo que dice mi maestro de astrología y lo que dice mi Shikshaguru, que en este caso es Srila Prabhupada. Él comenta en todos los libros, como el Bhagavad Gita, el Bhagavatam, y mi maestro de astrología también, que nosotros como almas tenemos libre albedrío, pero es limitado. Y solo tenemos básicamente dos opciones, o estar bajo el influjo de este mundo material, o estar bajo el influjo de la voluntad suprema. Solo, básicamente tenemos esa libertad. Si escogemos por la primera, estar bajo las reglas de este mundo, ¿ok? Nuestro libre albedrío nos va a permitir situarnos hasta un plano de la bondad. O sea, más allá de la bondad no podemos ir. ¿A qué me refiero? Por ejemplo,
yo decido a no entregarme al Ser Supremo, no entregarme a Dios. Lo acepto, sí, acepto su existencia, sí, pero quiero disfrutar de la vida, quiero ser mi vida, quiero disfrutar de los placeres, tener amigos, disfrutar de la sociedad, de los adelantos, de los avances, etc. El tema de Dios y la entrega lo voy a dejar para más adelante. ¿Okay? Esta condición que yo acepto significa que voy a experimentar los efectos del karma en la medida en que yo sea consciente de ellos. Esto dentro de la filosofía védica, de las 6 escuelas de filosofía védica, es el camino del buen karma. O sea, yo hago el bien y recibo el bien. Aquí no se está hablando de el Vedanta, o sea, de entregarme a Dios, ¿no? Acá estoy simplemente actuando dentro de la plataforma material, reconociendo que hay un ser supremo, pero por ahora no me interesa y voy a seguir mi vida. Entonces, en ese parámetro va a haber 3 niveles: ignorancia, pasión y bondad. Lo que hablamos en un comienzo, ¿se acuerdan? Artes adivinatorias en ignorancia, en pasión y bondad. Entonces, yo puedo actuar en ignorancia volviéndome un, qué sé yo, una persona que fuma, droga, asesina, miente, mata, y obviamente voy a sufrir. Ya voy a tener cierta libertad, sí, puedo elegir a quién matar, a quién no, puedo elegir ciertas drogas, ahí todavía tengo cierta libertad, pero al final me voy a enredar más. El otro nivel un poquito más elevado es actuar en la pasión, ¿no? Hacer mucho dinero, trabajar duro, conseguir seguidores, conseguir tierras, etc. Entonces yo todavía puedo decidir, no voy a generar mucho sufrimiento, voy a luchar bastante, etc. Y el otro más elevado es en el plano de la bondad. Me voy a volver un estudioso, un filósofo, un científico. No voy a trabajar duro, voy a trabajar lo necesario, voy a llevar una vida natural, equilibrada, etc. En ese plano, la iluminación es más factible. En el plano intermedio de la pasión, uno está muy apurado. Ustedes quieren hablar a esa persona acerca de yoga, vida espiritual, meditación, no tengo tiempo, disculpe, estoy ocupado. Ya, de la ignorancia ni qué hablar. Eso es por un lado. Tenemos estas 3 opciones, ¿ya? Sí, sin tener que rendir cuentas o entregarnos al Ser Supremo. Y tenemos la otra parte: elijo servir a Dios, elijo conectarme con la voluntad suprema. Bien, pero eso no es automático, no es tan sencillo. Uno tiene que purificarse. Y ese proceso para purificarse se llama yoga. Dentro del yoga hay niveles o etapas donde uno va a atravesar procesos de no hacer ciertas cosas, hacer otras cosas, ¿no? No comer carne, huevos y pescado, no embriagarse, no drogarse, y hacer estas otras cosas, estudiar, disciplina, etc. Y uno se va purificando. En este otro lado, cuando yo elijo conectarme con Dios, el libre albedrío ya no está, ¿cómo decirlo así?, condicionado a mi karma, o sea, lo que tengo que sufrir, sino que eso va a depender de la voluntad suprema, y hay toda una explicación de por qué sucede así. Es como el niño dice, ya, papá, yo voy a hacer mi vida. Oh, perfecto, haz tu vida. Pero si el hijo dice, ya, papá, me voy a entregar a ti, quiero que tú cuides de mí. Entonces yo me hago cargo de todo. Tu alimentación, tu seguridad, tu vestido. Perfecto, esa es la diferencia. En ambos casos, ¿hay libertad? Sí hay libertad. ¿Sí? La libertad está ahí. Ahora, ¿dónde entra a tallar la astrología en esto? En una pregunta muy importante que en algún momento se la hicieron. Y es la siguiente. ¿Los planetas determinan algo en mí o son un reflejo de lo que yo hago? ¿Sí? Porque si así fuera, yo puedo decir fácilmente en una relación, ejemplo, oh, últimamente estás muy serio, estás muy frío, muy seco. Oh, disculpa, cariño, es que Saturno está en mi ascendente. Hay una conjunción de Saturno con mi mente, por eso estoy más frío emocionalmente.
Y la otra persona tiene un poco de criterio y va a decir, ja, 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 qué fácil, no le echas la culpa a Saturno. O sea, tú eres inocente. Y el otro va a decir, por supuesto, eso está más allá de mi control. ¿Qué puedo hacer? Eso es lo que pasa. O uno está muy bien de salud y dice, pucha, mi sol está bravo, está fuerte, mi sol está transitando por Aries, y estoy así, qué bueno. Me tengo que aprovechar al máximo porque después de aquí a 6 meses el sol va a estar en Libra y no la voy a ver mal. Entonces, cosas así. Entonces, cuando uno observa este tipo de situaciones, uno se pregunta, a ver, ¿qué porcentaje de esto es verdad? O sea, lo que me pase a mí o cómo yo me siento, ¿es definido por los astros? ¿O es una excusa bastante sofisticada e inteligente para desprenderme de mis responsabilidades? Entonces uno empieza a evaluar, a ver, ¿dónde está entonces la libertad? ¿O soy completamente responsable de todo? Bueno, al respecto, para ilustrar y responder estas cuestiones, mi maestro explica lo siguiente. Él dice, la astrología es la ciencia que estudia el tiempo, ¿ok? Estudia el tiempo. Y este reloj del tiempo tiene diferentes engranajes. Estos engranajes son conformados por Saturno, Júpiter, Luna, etc. Y cada uno de estos giran a distintas velocidades. Es exactamente como el reloj que muchos de ustedes van a tener en la pared de su sala. Cuando ustedes, ahí donde están viviendo, ven que el reloj marca las 6 de la tarde, se van a dar cuenta que empieza a haber un movimiento en la ciudad. La gente empieza a salir de su trabajo, se genera tráfico, empieza a haber bulla, movimiento comercial, etc. La pregunta es, ¿qué ocasiona todo eso? ¿El reloj porque marca las 6 o la gente? Entonces, el reloj no tiene nada que ver. El reloj es un indicador de que a esa hora va a haber un movimiento de masa humana por un ritmo de vida que hay en una determinada sociedad. Entonces, aquí ese es el punto. Los planetas y los astros van a darte indicaciones de algo que va a suceder, pero no es que los planetas están haciendo que eso ocurra. Otro ejemplo, el barómetro. El barómetro mide la presión atmosférica. Cuando hay presión atmosférica, es decir, cuando aumenta la presión atmosférica, se va a producir un fenómeno. ¿Sí? Cuando disminuye la presión atmosférica, empieza a llover. Cuando aumenta, no hay lluvias, disminuye, hay lluvias. Entonces, tú tienes el barómetro y si tú quieres que llueva, tú no le vas a hacer una puya, una ceremonia, le vas a orar al barómetro, por favor, baja o sube. No, el barómetro te está indicando un fenómeno, ¿sí? Entonces el barómetro es un indicador. Por eso los planetas se le llama grajas en sánscrito. Graja se puede traducir como un indicador o aquel que está indicando algo, pero no es el planeta el que está causando eso. El planeta en este caso es como un agente que está mostrando ciertas cosas, ciertos eventos en la vida. Entonces, esto es porque justamente nosotros en esta existencia somos completamente responsables de lo que nos pase y lo que nos va a pasar. Cuando uno no acepta este principio, surge el tema de ¿cómo se dice? Cuando no hay gobierno, la anarquía. La anarquía quiere decir que ya, yo voy a dejar las cosas como están, que cada uno sufra su karma. Y si yo soy un presidente, no, la gente está sufriendo porque es su karma. ¿Qué puedo hacer yo? Soy presidente, nada más. Cada ciudadano está sufriendo su karma y yo voy a sufrir mi karma. No, cada uno que sufra su karma. Esa mentalidad es anarquista, porque uno no está cumpliendo su dharma. Cuando uno tiene el poder de hacer algo, lo tiene que hacer hasta donde es humanamente posible.
Si después de aplicar todo nuestro esfuerzo e inteligencia para cambiar una situación, ya no se puede evitar un sufrimiento, entonces solo en ese caso uno puede decir, sí, ese es el karma de esa persona, porque intentamos todos de ayudarla, pero ya no se pudo. Ese sí es el karma. En ese caso uno puede emitir un juicio y dar esa sentencia, no antes, no antes. Si sin hacer ningún esfuerzo uno cómodamente dice, no, ese es el karma de la gente, eso es irresponsabilidad. Así que cuando nos llega la carta astral y nos llega el pronóstico o el análisis, uno tiene que de todas maneras hacer un esfuerzo, por más que se venga un periodo difícil. Srila Prabhupada dice lo siguiente: cuando la época de lluvias llega, no es excusa para no tomar medidas, sobre todo en India, cuando viene el monzón, ¿no? Los ríos crecen por las tremenda cantidad de lluvia que hay, los ríos crecen, pero el gobierno debe tomar medidas, no debe excusarse diciendo, es época de lluvias, no podemos evitarlo. No, han tenido varios meses para tomar medidas. De forma similar, que un periodo difícil en la vida llegue, por un periodo de Rahu, Marte o Saturno, no es excusa para no hacer algo y evitarlo, o al menos disminuir sus efectos. Entonces, uno tiene libertad de escoger qué hacer o qué cosa no hacer. ¿Ya? Ese es un detalle muy sutil. Entonces, cuando uno hace astrología, siempre debe enseñar esto a la persona de que es responsable de sus actos. Tú tienes una carta astral porque esto lo has construido de acuerdo a la ley del karma y la reencarnación. Esta carta que tienes es el producto de las acciones que has hecho antes. Y tienes ya esta carta, como este micrófono que ustedes ven, lo compré, no puedo darle muchos cambios, lo compré con el dinero que tuve y en un día dado, ya no puedo cambiar. Lo que puedo cambiar es cómo lo voy a usar, si lo cuido o no, etcétera. Igual, ustedes tienen una carta que dice que tienen un karma, ¿ya? Eso ya no se puede cambiar mucho, ¿sí? Porque vino así. Lo que ustedes pueden hacer es usar esa energía con la que vienen a esta vida y darle otro uso, que va a construir su próxima carta natal. O sea, en esta vida podemos definir nuestra próxima carta natal, ya en lenguaje astrológico, nuestra próxima carta astral. ¿Cómo va a ser? Lo podemos decidir ahora. Porque si no fuera así, y ya todo está decidido, entonces en ese caso, solo en ese caso, yo no sería responsable de nada. Ahí sí sería inocente, porque son fuerzas que están más allá de mi control. ¿Qué puedo hacer? ¿Ya? Entonces, por eso existe el tema de la libertad. La libertad implica responsabilidad y eso significa tener el poder de cambiar o modificar mis reacciones. Si yo le golpeo a alguien, tienen dos opciones. O se quejan o empiezan a protegerse o a reaccionar, ¿no? Igual, el karma viene, te va a dar placer o dolor. Tienes dos opciones. Si llega a placer, te alegras más y vas a pedir más. O agradeces, oh, muchas gracias por este placer que me llega. Perfecto. Y estás satisfecho. Y si llega algún golpe, en la forma de un golpe económico, financiero, familiar o en la salud, igual, puedes quejarte o asimilar y decir, bueno, algo hice y esto está sucediendo. Seguramente me descuidé. Y simplemente no protesto, no me quejo. A la próxima me cuido mejor. Entonces, existe el karma de esta vida y de vida anterior. El karma de esta vida es fácil. Si tú ahora no te cuidas, no te cuidas los dientes, no tienes una buena limpieza bucal, más adelante vas a tener problemas. Y hay cosas que vienen de más antes, ¿no? Antes de tu nacimiento, otras que se formaron en la concepción o cuando estabas en el vientre de la madre. La madre sufrió traumas tan fuertes que se impregnaron en la memoria del niño y cuando nace, pues el hijo es un poco asustadizo, temeroso de ciertas cosas que no le han pasado, pero que fueron transferidas por la madre. Entonces hay karmas que vienen del estado de gestación, otras que vienen antes y otras que vienen de esta niñez que tuvimos o de la forma como hemos manejado nuestra vida.
la verdadera astrología nos va a decir cuáles son los factores o requisitos que yo necesito para cambiar mi vida. Necesito una dosis de inteligencia, así es. Necesito una dosis de fuerza física, de voluntad, también. Si no tengo esta suficiente dosis de voluntad, por más que tenga el estudio de lo que se debe hacer, no lo voy a aplicar. Y al revés, tengo mucha voluntad para hacer las cosas, pero no sé cómo, me falta el conocimiento. Entonces requiere una cierta dosis de voluntad y otro tanto de conocimiento para cambiar el karma. En el Bhagavad Gita, el libro que les mencioné, se hablan cinco temas. El tiempo, Dios, el alma, el mundo material y el karma. De esos 5 temas, 4 son eternos. Solo el karma es temporal. Quiere decir que podemos acabar con el karma. ¿Sí? Entonces, la pregunta inicial es, ¿quién es responsable de las cosas que me pasan a mí? ¿Yo mismo o los planetas? Yo quiero escuchar sus comentarios. Adelante. Empezamos por orden. A ver, Santiago, está a mi derecha, el monitor. A ver, Santiago, ¿qué opinas? Yo, es que hay veces, no sé, que a veces se producen los hechos y se van desarrollando en el tiempo y cuando lo quieres cambiar ya es imposible. No sé, yo antes tenía, por ejemplo, en el trabajo, salíamos a desayunar con unas compañeras de trabajo, se formó un grupo y había algunas que intentaban deshacer el grupo, que no les interesaba que estuviéramos todos juntos. Yo intenté más o menos pues que se quedara el grupo junto, pero hay veces que es imposible controlar todo y al final pues se dividió el grupo. Lo intentas, pero hay veces que, no sé, si son los planetas, cuando se produjo la desunión, había tránsitos malos en el cielo. Ajá. Pero a veces pues no controlas todo. Por supuesto, cosas. No sé, hay veces que ya surge el embrión en algunos momentos y ya cuando quiere reaccionar ya es imposible. No sé. Así con muchas cosas. Sí, ahí es como que no se escoge, o uno no sabe escoger el movimiento apropiado, ¿no? A ver, ¿quién viene? Carlos. No sé, yo podría hablar de correlación o sincronicidad, por usar 2 términos así muy queridos, ¿no? Coordinación y sincronicidad, ¿no? Sí, Okay. Sincronicidad de los asuntos, digamos, humanos con el movimiento de los astros. Ya. O correspondencia, o... Sí, como que se reflejan en los astros lo que hacemos. ¿Ok? Porque, bueno, tú muchas veces estás viendo un tránsito, por ejemplo, y esperas una cosa, pero ocurre otra completamente contraria. De Júpiter, que uno dice, oh, viene Júpiter, todo va a ser bonito. Y no pasa así. Claro. Sí. A ver, vamos por Patricia. Patricia creo no ha hablado muchísimo esta tarde. Patricia, ¿estás ahí? A ver, Patricia, ¿qué opinas? Pues yo digo que todo está escrito en las estrellas. Realmente ya tienes un plan para cuando vienes acá a este planeta Tierra, ¿no? Ahora tienes el libre albedrío de cambiar las cosas, yo pienso que sí se puede, que tú podrías, ¿no? Que si tú, teniendo el conocimiento de que cómo están tus estrellas, cómo están tus nakshatras y todo eso, sabes más o menos qué es lo que puedes hacer. Yo pienso que en ese sentido, las estrellas dicen una cosa, pero yo puedo hacer otra. Muy bien, interesante saber lo que puedes hacer a pesar de ya conocer tu carta. A ver, Radharani, Hare Krishna. Sí, Hare Krishna y muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la conferencia, Prabhu Devarshi.
Quería mencionar que es muy bueno realmente que todos nosotros podamos estar conociendo de la astrología, ¿no? Porque hay muchos casos, muchas personas no conocen de esto y simplemente están viviendo las experiencias y la influencia planetaria, ¿no? Que tienen que vivir día a día. Pero gracias a estos conocimientos lo conocemos y podemos tener aún más conciencia de que podemos cambiar este karma, ¿no? Eso yo le quería Tener conciencia, ¿ok? Sí. Gracias. Gonzalo Hernán, creo que estás en Uruguay, Gonzalo. Bueno, Gonzalo no tiene micro al parecer. Rubén Galván, por favor. Rubén, buenas. Sí, buenas tardes. A ver, Está ¿cuál es muy tu opinión? Muy interesante, pero bueno, quedan más dudas. ¿Ya? Porque yo lo veo como que como si fuéramos uno, los planetas y uno mismo, o sea, no separados como un indicador. Aunque bueno, estoy de acuerdo que somos responsables de lo que hacemos y no le podemos echar la culpa a un planeta o un tránsito. Pero de alguna forma, no sé, por ejemplo, cuando hay no sé que si alguna vez lo vamos a ver aquí, los remedios o los mantras que se cantan a un planeta. Ajá. Y cómo es que tiene una influencia en las cosas que nos pasan o en la forma de tomar conciencia sobre ese planeta. No sé, esa es una duda. Ya. Ok, ¿alguien más quiere opinar? Yo quería... Bueno. Primero. Permiso. A ver, hable. Bueno, gracias por la clase también, Prabhu. Y bueno, quería comentar que el conocimiento de la astrología nos ayuda en cuanto a poder reconocer todos estos matices que rigen sobre la personalidad. Entonces, pienso que uno tiene libre albedrío y tiene más libre albedrío por conocer todos estos aspectos condicionantes. En una persona que no tiene este conocimiento tan sutil, uno identifica como su propio yo todos estos impulsos que generan los arquetipos de los planetas. En el caso de un conocimiento o de un practicante así de astrología, puede empezar a reconocer que uno no es estos impulsos. Y también, por otro lado, también que los planetas no son del todo malos o del todo buenos, también son personalidades y tienen diferentes facciones en funcionamiento. Ajá, buen aporte. Gracias. Pía, si creo que ibas a decir algo. Bueno, sí, era básicamente como que sí, pueden haber una influencia, pero también nuestras acciones, pues. Nuestras acciones forman nuestro karma y básicamente era eso, pues. Entonces, con los planetas uno se hace más consciente de qué favorece y qué no favorece, qué tipo de acciones se pueden hacer y qué otras cosas, pero también forma parte de uno mismo, pues, de lo que uno hace diariamente, cada acción que uno hace, sea buena o sea mala. Ok. Bien, ahora voy a cerrar esto con algo muy importante que lo estoy dejando para final y se llama el principio de Achintya Veda Vedatat. Es decir, el conocimiento védico resumido magistralmente por la encarnación de Krishna llamada el Señor Chaitanya establece que existe simultaneidad de igualdad y diferencia a la vez. ¿Qué quiere decir? Aplicado al tema que estamos tocando. Que al mismo tiempo existe libre albedrío y al mismo tiempo existe determinismo. Al mismo tiempo existe Dios en este mundo, pero al mismo tiempo no está. Es decir, nosotros tenemos libertad total y al mismo tiempo todo está determinado. Entender este principio filosófico es vital, de que todo es uno e inconcebiblemente diferente al mismo tiempo. Cuando uno entiende este principio, de que pueden existir dos realidades al mismo tiempo,
de completa libertad y completa determinación, entonces uno empieza a entender y empieza a fluir dentro de este mundo material. Por ejemplo, cuando ustedes estudien, no sé si han tenido la oportunidad de leer el Bhagavad Gita, ¿ya? O el Mahabharata, dentro de esta historia, muy interesante para este caso, hay un capítulo en el Bhagavad Gita, el capítulo 11, que se llama La Forma Universal. En esta parte de la conversación antes de la batalla de Kurukshetra, Krishna le muestra a Arjuna su forma universal. En esta muestra se dice que Arjuna ve el pasado, presente y futuro, ve todos los universos, ve todo, absolutamente todo, sin moverse de su sitio. Él podía ver quiénes iban a morir en la batalla. O sea, él, en otras palabras, vio todo lo que iba a pasar en la batalla. Todo. Después de que Krishna le muestra esto, Arjuna estaba muy asustado. Porque imagínate que puedas ver todo. Obviamente quedas conmocionado. ¿Sí? Muy intensa la visión, la fuerza de las imágenes, la conmoción de Arjuna. Que él dice, por favor, detente, ya no quiero ver eso. Muy fuerte. A pesar de que Krishna le muestra pasado, presente, futuro, todos los universos, espacios, todo lo que va a pasar al mínimo detalle, hay algo que Krishna no le muestra. O sea, en otras palabras, él, el Supremo Krishna, se reserva el derecho de no mostrarle algo. ¿Sí? No le mostró que su hijo querido, Abhimanyu, iba a morir en el campo de batalla. No se lo muestra. Entonces, cuando uno hace una carta astral, hay cosas que tú vas a poder ver y hay cosas que no vas a poder ver, porque esa persona a quien le estás haciendo la carta es muy probable que no deba saberlo. Hay cosas que están reservadas para uno en cierto momento de su vida, no antes. Y eso les va a pasar, y quizás ya les ha pasado. ¿Vas al mejor astrólogo? No, no solo a uno, a varios. Y ninguno pudo ver algo que te iba a pasar. Y es que en un sentido, eso que no vieron los 5 astrólogos, sí o sí te tenía que pasar y tú no debías saberlo. Te tenía que llegar como una sorpresa, porque según el criterio de un ser superior, eso era parte de tu aprendizaje. No tenías que evitarlo, tenías que vivirlo. You have to face it, ¿no? En inglés. Tenías que confrontar ese evento. No había manera. En esto que les cuento de Krishna y Arjuna, cuando Arjuna estaba en el campo de batalla, después de escuchar las instrucciones de Krishna y peleaba, ¿no? Fueron 18 días de batalla, pero luego que muere el hijo de Arjuna, Abhimanyu, una emboscada así muy indigna, Arjuna coge mucho más valor, mucha más cólera para luchar, coge más fuerza e inspiración para vengar o vengar, digamos así, la muerte de su hijo. Si Krishna le hubiera mostrado esto, Arjuna no hubiera peleado, ¿no? Porque imagínate que a ti te hagan eso, o sea, vas a ver que tu hijo amado va a morir y no quiero, simplemente te dices, no, esto no va. Entonces hay cosas que no se va a poder ver, no depende de nosotros, ¿sí? No, está más allá. Hay cosas que simplemente van a suceder en la vida porque tienen que suceder. Es así de simple, tienen que suceder. No hay forma de evitarlo. Y eso está más allá de nuestras manos. Todo lo que ustedes han dicho lo he anotado, los que han hablado. El tema de la sincronicidad, el tema de saber lo que se puede y no se puede hacer con este conocimiento. El tema de conforme uno tenga mayor conciencia de esta ciencia, uno va a poder cambiar en proporción a ese conocimiento, etcétera. Es cierto, o sea, mientras mayor conocimiento tenemos,
vamos a poder manejarnos mejor y vamos a poder tener más rango de acción. Es verdad. Pero es un hecho que nunca vamos a alcanzar el conocimiento supremo, el conocimiento infinito. Eso no es posible, porque nosotros somos finitos, ¿no? No podemos alcanzar lo infinito. Entonces va a haber siempre un gran porcentaje de cosas que están más allá de nuestra percepción y nuestros sentidos y que sí o sí van a ocurrir. ¿Y por qué pasen? Es muy probable que ahora no lo vayamos a entender. Es como, por ejemplo, bueno, les voy a mostrar este libro. Yo sé que se ve al revés, ¿ok? Pero si ustedes solamente leen esta parte, no van a entender de qué trata el título. Conforme pase el tiempo, yo voy a ir revelando, esa es la palabra clave, revelando más, y ya van a leer el arte. ¿El arte de qué? El arte de adivinar, el arte de pelear, el arte de cocinar. Yo puedo revelarles más si así quiero. ¿Sí? Eso depende de mí. Y después les revelo todo. Pero eso es cuestión de tiempo también. Al principio, el conocimiento que se nos va revelando es una pizca, pero nos va a dar una idea de cómo va a ser nuestra vida o la vida de otros. Pero esa revelación no depende de mí, depende de alguien más. Entonces, lo que pasa en nuestra vida, cuando tengamos 20 años, no lo vamos a entender. Vamos a entender nuestra vida solo cuando llega casi al final. Ahí vamos a poder ver el cuadro completo y decir, ah, ok, ahora entiendo. Ahora entiendo por qué me pasó aquello, esto, lo otro, o por qué no me ocurrió lo que yo quería. Ahí es cuando uno tiene ya el cuadro completo y dice, ahora sí. Esa revelación no está en nuestras manos. ¿Podemos acceder a ella? Sí. Hay conocimiento que a uno se le va a ir revelando. Pero la pregunta es, ¿y cómo se me va a revelar? Bueno, hay que complacer a ese ser supremo. Cuando ustedes llevan una relación de pareja, existen confesiones. Ya, cariño, ahora confiésame, ¿lo hiciste o no lo hiciste? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Conforme hay más confianza, más cariño, más servicio, hay más revelación. La persona te va revelando, igual tú vas revelando. Entonces, cuando queremos avanzar en esta ciencia de la astrología y en este arte, debemos practicar la sinceridad, la entrega, y en esa misma medida el conocimiento se va a ir revelando. Esa es la parte mística de esto que se llama Achintya Veda Vedatattva, que todo es uno y diferente a la vez. ¿Ok? Esta revelación es parte importante de los sistemas orientales, la iniciación. Uno tiene que iniciarse, y para eso me refiero a iniciarse, me refiero a que por lo menos uno empieza a dar reverencias, dar gratitud, dar saludos. Y como alguien mencionó, los planetas también tienen personalidad, también son personas, son seres que están más allá de nuestra manipulación. Y conforme uno hable, como hablaban nuestros ancestros, oh Padre Sol, Madre Luna, buenos días, qué lindo verte, Luna, qué lindo ver a las estrellas. Conforme uno va desarrollando una relación personal con todos estos entes celestiales, uno va a obtener revelación. Así como nosotros ahora estamos reunidos y revelamos, igual uno va a ir obteniendo revelación de estos planetas. Ok. A ver, ¿a qué horas son? Sí, todavía tenemos. Listo. Esto da para más, pero voy a terminar con el último punto de esta clase, que es cómo es que la astrología se está aplicando hoy en día, la astrología védica. Es impresionante. Por lo menos hace 2008, 98, hace 30 años atrás, la astrología védica era prácticamente desconocida en Occidente. Solo se practicaba, pero de manera tradicional, en India.
No, era como algo, es parte de la cultura. Nace un niño, le hacen la carta astral, ¿no? Porque le llevan al astrólogo. El astrólogo de la familia levanta la carta astral del niño y bueno, así, es parte de la cultura. Igual en otras partes de Oriente es así. Luego empieza a desarrollarse y ahora ustedes van a poder encontrar muchísimas aplicaciones de la astrología védica. Y una de las últimas tendencias es la siguiente. No sé si acá alguno de ustedes sabe qué es el GIS o el GIS, los software GIS, los llamados sistemas de información geográfica. ¿Alguno de ustedes sabe de eso? No. Ok. El GIS es una rama. Ay, perdón, tengo la gata aquí, mis pies y casi se cae. Bien, esta disciplina busca obtener información de un espacio, de un terreno, y lo divide por capas. Esta información llega vía satelital, vía fotografía, y uno puede saber, por ejemplo, en un terreno dado, digamos la ciudad de España, Madrid, o la ciudad de Lima, uno puede saber a través de esto, de esta disciplina, saber cuánto terreno libre hay, saber qué terrenos están legalmente reconocidos o registrados, cuál es la zona de mayor movimiento de tráfico, etc. Uno puede dividir por capas una zona geográfica. Ahora, ¿cómo se aplica aquí la astrología? Fácil, tú puedes saber con esto, con esta tecnología, tener, ejemplo, todos los datos de las cartas astrales de las personas de una ciudad. Y tú puedes saber de los 10 millones de personas, cuántas personas en esta ciudad de 10 millones están en un periodo crítico de Rahu, ejemplo. De los 10 millones, increíblemente 3 millones están en periodo de Rahu. Ahora, con esta información, tú puedes saber esos 3 millones que están en periodo de Rahu, dónde están viviendo, en qué parte de la ciudad. Y te das con la sorpresa de que todos, increíblemente, salvo algunas excepciones, están viviendo en la parte sur. ¡Wow! Ahora, lo que te resta es saber cuándo es día de Rahu o cuándo la luna va a hacer conjunción con Rahu. Bueno, de acá a 10 días, te dice tu asistente, la luna hará conjunción con Rahu. Ese día, a todas esos 3 millones de personas que viven en la parte sur, algo les va a suceder. Entonces, tú esperas. Y resulta que ese día, 10 días después, ocurre la explosión de alguna fábrica y surge contaminación o radiación y todas las personas de esa zona se ven afectadas. Temas de radiación, contaminación, etcétera, son temas de Rahu. Eso se llama karma colectivo. Este sistema de aplicar esta tecnología con la astrología te permite ir prediciendo eventos en diferentes partes del mundo, porque tú vas a empezar a notar tendencias o patrones. Y así pasa. Cuando hay un terremoto en un lugar del mundo, tú empiezas a analizar la vida de cada persona, o sea, astrológicamente, y te vas a dar cuenta que todos están en periodos difíciles y ese día en que ocurrió el terremoto no es un día cualquiera. Suele pasar, por ejemplo, como el terremoto que hubo en Chile, el último que fue de 9 puntos y tantos grados, creo que lo bajaron para que las compañías no pagaran la póliza, en fin. Ese día la luna transitaba o hacía conjunción con Ketu, recibía un aspecto de Marte al parecer, o sea, no fue un día cualquiera. Y así todos los grandes desastres están marcados por tránsitos particularmente difíciles que va a afectar a alguna parte del mundo y esa parte del mundo, la población que lo conforma, también están en un periodo similar. Esa es, por ejemplo, una de las últimas aplicaciones o tendencias en el campo de la astrología védica. Y hay varios más, pero me detengo aquí. A ver si tienen preguntas. Pero se entendió el punto, ¿verdad? Que les estaba explicando. Sí. Ok. A ver, pregunta. Hello. Sí, escucho. ¿Se puede determinar el
el terreno donde puede ocurrir algo por cuando se fundó el lugar, o un Sí. pueblo, o un país, o whatever, Claro, la carta astral del lugar. Sí, eso es. del lugar. Hay Sí. una forma de rectificar eso, me imagino, pero Claro, conociendo los eventos de esa sociedad, de ese país o pueblo, uno puede rectificar ese evento. Es la carta de ese día. de ese lugar. Sí. Ajá. ¿Algo más? Creo que están preguntando vía chat. A ver. Ah, ya. Bueno. ¿No hay más preguntas? ¿Todo claro? Ujú. Ya. Yo voy a hacer preguntas entonces. Ok. A ver. ¿Cuáles son los dos Vedangas o los dos miembros de los Vedas que estudian la pronunciación correcta del Veda? Esta pregunta la puede responder cualquiera. Es ¿puedo responder? ¿Quién está hablando? Radharani. Ok, Radharani. ¿Cuál es? Ok. Diksha y Chanda Muy bien, son aquellos que se dedican a ver lo que es la gramática y la pronunciación. perfecto. Gramática. Ajá. Ya, muy bien. Otra pregunta. ¿Qué es aquel tema que en astrología védica ha constituido una razón de debate por muchos años? Hare Krishna, ¿Sí? ¿Sí? el tema del libre albedrío. Exacto, libre albedrío. Ya, segunda pregunta con relación a este tema. ¿Cuántas posiciones hay sobre el tema del libre albedrío? Creo que son, aquí Carlos, creo que son 4, ¿no? Sí. Ya, muy bien. Entre los que consideran que no hay libre albedrío, Ujú. unos dicen que todo está predeterminado y otros dicen que es un error nuestro, que lo tuvimos en un inicio, pero luego por voluntad suprema lo perdimos. Y luego entre los que consideran que sí hay libre albedrío, unos consideran que es total y otros consideran que es relativo. Ujú, muy bien. Sí, sí, que por ahí faltaba hacer una pequeña corrección, pero está bien. Sí, ese es un tema bastante amplio y les voy a mandar información al respecto. Pero hay mucha más información en inglés, así que si saben inglés van a aprovechar, pero voy a tratar de mandarles todo lo que sea posible en español. Es un tema muy interesante. Sí. Hay varias historias respecto a eso. Hay muchas historias para graficar ese punto del libre albedrío, que es bien básico comprenderlo, porque si no, la gente y la gente con la que ustedes trabajen siempre va a refugiarse en eso. Y lo clásico es que les digan lo siguiente: por favor, señor astrólogo, quiero saber si esta persona es la adecuada para mí. Ok, si yo te digo que sí, ya tú te la vas a creer y todo va a ir bonito. Y si te digo que no, me vas a echar la culpa, ¿no? Y si yo les digo que sí y algo salió mal, ¿qué pasa? No, usted me dijo que esa persona era la ideal para mí, pero mire cómo he terminado. Sí, pero la pregunta es, y ya, yo te dije que él era la persona ideal, pero ¿qué hiciste tú? No, yo nada, fui yo misma, dice, ¿no? O fui yo mismo. Y nos ponen el mantra: yo le pedí que me acepte como soy, ¿no? Me tienes que querer como soy. Ese es un mantra clásico. Pero, o sea, eso significa que no te esforzaste por cambiar. Querías que el otro te acepte como eres. Y eso a veces no funciona. O sea, hay cosas que tú debes cambiar y mejorar. Es como que tú conoces a alguien, pero lo conoces así un poquito defectuoso, pero tú sabes que se puede corregir.
Pero si el otro dice, no, yo sé que tengo algunas fallas, pero por favor, acéptame como soy, si no, no me amas. No, hay cosas que podemos corregir. Y entonces, cuando no quieren hacer el trabajo de superación personal, de mejorar su vida, van y te dicen, no, usted me dijo que esa persona era la ideal para mí, y ahora por su culpa estoy sufriendo. Hay cosas así, increíbles. Entonces, uno debe dar herramientas a la otra persona y saber medir o saber decir ciertas cosas. Porque si no, no van a poder aplicar su libre albedrío, su responsabilidad. Okay, son cosas que ya se van manejando y al menos uno debe entender bien cuál es lo correcto. ¿Ya? Bien. Voy a cerrar aquí. Antes, tengo ganas de hablar más, pero quiero que ustedes participen o pregunten. Cuando digo esto es porque la otra vez estaba un poco mal de la garganta, entonces tenía que ser exacto, pero ahora es un buen momento y estoy inspirado. A ver, pregunten, ataquen de una vez, porque después no nos vamos a ver una semana. Una semana. Sí. Puedo tocar un temita acerca de a veces cuando las personas tienen son muy sábicas o un poco tamásicas o rayásicas. Eso a veces cuando tú le vas a decir a una persona algo, tienes que ver en qué tipo de mente tiene la persona o cómo son específicamente. Hay gente que están bien metidas en sustancias o en algo y cuando los vayas a aconsejar sabes que no les va a ser de mucha ayuda realmente. Y esos tres estados de sattva, tamas y rayos. Y rayas, ese era el toquecito que quería como que tocarlo un poquito. Bueno, la persona sattva generalmente no consulta porque está bien y no necesita consultar. Salvo algunas cositas por ahí. Quienes más preguntan son los que están en modalidad de la pasión porque quieren un resultado, ¿no? Quieren saber cómo ganar más dinero, una mudanza para su nuevo local, su nuevo restaurante y que todo florezca. Y las personas en ignorancia son las que hacen preguntas del tipo así fácil y frescas, ¿no? Quiero saber si esta persona es el amor de mi vida, así. Así, frescamente, ¿no? La pregunta, ¿estás preparado para la respuesta? Bueno, si no tiene tiempo, vengo después. Dice, ok. Cuando hicimos la primera presentación, tocamos un poco este tema, explicando que uno, cuando está abierto y consciente, puede saber si la pregunta que hace la persona es sincera o no, por cómo viene, por lo primero que dice, y haciendo una carta a prashna. O sea, cuando la persona hace una pregunta, quiero saber si esa pregunta realmente es importante para esa otra persona. De lo contrario, le voy a dar una respuesta en la misma proporción. Y de la misma manera fácil que me pregunta, yo también le puedo dar una respuesta fácil. Y a mí me ha pasado bastante que dicen así, quiero saber si tal persona es el amor de mi vida. Sí, le digo. ¿Ah, sí? Sí. Sin embargo, tú lo puedes arruinar, le digo. ¿Cómo así? Claro, le digo, porque puede ser el amor de tu vida, es como que yo te doy, qué sé yo, la casa de tus sueños. Es la casa de tus sueños, tú la quisiste, ahí está, toma. Pero la cuestión es que tú la cuides y la mantengas. ¿Vas a ser capaz de eso, sí o no? Eso demanda esfuerzo. Y se ponen a pensar, ay, verdad, cierto. Claro, una relación demanda esfuerzo. Entonces, la pregunta es si estás dispuesto. Sí, estoy dispuesto. Y entonces, ¿para qué vienes a preguntarme? Le digo, ve. Se van y regresan. Yo he terminado. Quiero saber si voy a volver. Sí, vas a volver. ¿Cómo saben que voy a volver? Porque eso es fácil. O sea, para mí es fácil porque no es un día de Ketu, es un día de Venus, Mercurio, todo. Pero cuando es día de Ketu, es casi 100% seguro de que no van a volver. Pero cuando me dicen, ¿cómo sabes que voy a volver con esa persona? Bueno, primero porque estás preguntando. Porque si no preguntarías y ya quieres terminar, ni siquiera vendrías acá a preguntarme. Ya tomaste esa decisión. Ya no hay que preguntar más. ¿Ya? Es como, no sé si han leído a este escritor de ciencia ficción
Isaac Asimov. ¿Lo han leído? Por ahí quiero escuchar Sí. música. Ya. Sí, sí. Asimov, ajá. Asimov una vez recibió una carta de un fanático suyo, y el fan le decía: querido Isaac Asimov, por favor, quiero saber si yo puedo ser un escritor como usted. Isaac Asimov le responde: ya desde el momento en que me preguntas, yo asumo que no. Y le da otra respuesta al fan. O sea, otra carta. Le decía: señor Asimov, con mucho respeto, ¿por qué me dice eso? Yo sé que también usted empezó a mi edad. Y sin embargo, usted es un gran escritor. Y Asimov le responde: la diferencia entre tú y yo es que yo jamás tuve que preguntar a alguien. ¿Se entiende? Entonces, cuando uno está seguro de algo, ya no pregunta. ¿Sí? Ya no preguntas. O sea, estás tan seguro que la pregunta no aparece en tu mente. Tú lo haces. Sí, es simple. Es como si tú quieres comerte algo que te gusta y estás seguro que te gusta. Le tienes que preguntar: oye, eso está muy rico. ¿Tú piensas que me lo debo comer o no? O sea, si sientes que te gusta, adelante, procede. Entonces, cuando hay preguntas de este tipo, uno tiene que ver si la pregunta es sincera, ¿no? Hace un prasna, o simplemente ve si es día de Rahu, ya la persona viene con preguntas raras. Van a notar eso. Y cómo saber dosificar, hay que... Bueno, lo que decía también mi maestro de astrología es que la astrología debe ser lo último que deben probar, lo último. Es como el último recurso es ir al astrólogo. El último. Ejemplo, yo les pongo a ustedes de ejercicio 2 cartas de 2 personas, un hombre y una mujer. Y ustedes van a estudiar: wow, son la pareja perfecta. Así. Son la pareja perfecta. Pero yo les digo un detalle al final. Pero hay una diferencia, o sea, hay un detalle. Esta persona nació en 1992 y esta otra carta es el año 1629. Wow. ¿Entienden? Entonces, cuando, por ejemplo, se hace una carta de sinastría, por ejemplo, vienen a ti la pareja, tú inmediatamente, o sea, sin usar astrología ya tienes que ver. ¿Qué tal uno tiene 60 años y la otra tiene 20? O sea, no tienes que hacer astrología ahí. ¿Ok? O sea, sentido común. Así de simple. Entonces, la astrología es como el último recurso. Igual, hay gente que viene a hacer preguntas, pero sin haber pasado por un abogado, por un economista, por un marquetero. En tema de marketing a veces vienen sin preguntar, sin hacer un estudio de mercado, vienen y me preguntan si un producto va a resultar o no. Entonces, les digo, ¿han hecho un estudio de marketing? ¿Han averiguado? No. Bueno, eso es lo primero que deben hacer. Ya después de todo el estudio de mercado y todo eso, recién pueden ir al astrólogo. O sea. Entonces, hay cosas así. Me acuerdo que una vez me hicieron igual una entrevista en la televisión y me preguntaron por un presidente que salió Humala, ¿no? No me acuerdo, era otro. Y me preguntaron: ¿y cómo va a ser este presidente? Bueno, pues es otro ladrón, les digo, ¿no? Pero ¿cómo sabe eso si no ha hecho el cálculo? Pero o sea, no necesita uno mucho cálculos, es como sentido común. Esta persona viene de antes, ha robado antes, se fue del país, y que va a cambiar, ¿no? Es otro ladrón. Eso no necesita estudio astrológico. Va a robar, se va a ir. Acá en el Perú todo el mundo hace lo que quiere y nadie hace nada. Va a seguir robando. Y así pasó, o sea, no es que hice un cálculo astrológico, así efectivamente pasó. Y ahora está, creo, está en la embajada de Uruguay, creo. ¿Ok? Entonces, respondiendo a Juan Rivera, hay cosas que hay que aplicar bastante sentido común, un poquito de criterio astrológico, ver qué día viene a hacerte la consulta, ver cómo está la luna ese día. Vas a observar que cuando la luna está la luna llena, te van a preguntar cosas bastante emocionales, bastante emocionales. Y para calmar a las personas, de la mejor manera y lo más práctico es decirle: por favor, cálmese, hoy es día de luna llena, es normal que usted se sienta muy emotivo, sensible, va a pasar esto, va a bajar sus ánimos. Así es. Ok, eso es todo. ¿Algo más? Bueno, gracias por sus preguntas, por estar aquí. Realmente gracias por estar acá. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias, Fran. Gracias. Voy a editar esto.